En el juzgado, mientras firmábamos los papeles del divorcio, mi marido se inclinó hacia mí y me susurró con una sonrisa cruel: «Hoy es el mejor día de mi vida. Voy a quitarte todo lo que tienes». Su amante, una mujer 20 años más joven que yo, me miró desde el otro lado de la sala con esa sonrisa de burla que jamás voy a olvidar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 40 años de matrimonio, 4 hijos criados, una vida entera dedicada a ese hombre, y ahí estaba él, amenazándome, humillándome frente a todos como si yo fuera nada. Pero entonces mi abogado, el licenciado Méndez, se acercó a mi oído y me preguntó en voz baja: «¿Hiciste exactamente lo que te pedí?». Asentí con la cabeza, las manos temblándome. Él me dio una palmadita en el hombro y me dijo con una calma que me dejó helada: «Perfecto. Entonces el show está por comenzar». Y en ese momento, aunque todavía tenía lágrimas en los ojos, algo dentro de mí supo que ese divorcio no iba a terminar como Roberto pensaba. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Nunca pensé que mi vida llegaría a este punto. Yo, una mujer que siempre hizo todo por mantener a su familia unida, sentada en un juzgado familiar esperando que un juez decidiera el fin de mi matrimonio. Déjame presentarme. Mi nombre es Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Tengo 64 años, aunque la gente siempre me dice que parezco más joven. Tal vez sea porque siempre me cuidé, siempre quise verme bien para Roberto, siempre quise que se sintiera orgulloso de tener una esposa presentable. Qué ironía, ¿verdad? Me conocí con Roberto cuando yo tenía apenas 23 años. Él trabajaba como vendedor de autos y yo era secretaria en una clínica dental en Guadalajara. Era guapo, carismático, sabía cómo hacerme reír. Mis padres no estaban muy convencidos. Decían que Roberto era demasiado mujeriego, que lo habían visto coqueteando con varias muchachas del barrio. Pero yo estaba enamorada. Y cuando una tiene 23 años y está enamorada, no escucha advertencias. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una boda sencilla en la parroquia de mi colonia. Recuerdo que mi mamá lloró todo el día, y yo pensé que era de emoción. Años después me confesó que lloraba, porque sabía que yo iba a sufrir. ¿Qué razón tenía mi madre? Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Roberto trabajaba mucho y yo me quedé en casa cuando nació nuestro primer hijo, Sebastián. Luego llegó Daniela, después los gemelos Miguel y Fernando. 4 hijos en 8 años. Yo me dediqué completamente a ellos, a la casa, a Roberto. Dejé mi trabajo, dejé mis amigas, dejé todo lo que era yo para convertirme en la esposa perfecta, en la madre perfecta. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Llevaba a los niños a la escuela, limpiaba la casa, preparaba la comida, ayudaba con las tareas, preparaba la cena, planchaba la ropa de Roberto. Todo tenía que estar perfecto. Roberto empezó a tener más éxito en el trabajo. Lo ascendieron a gerente de ventas, luego a gerente regional. Empezó a viajar más, a llegar tarde, a salir los fines de semana con clientes. Yo nunca le reclamaba. Una buena esposa no reclama, me decía a mí misma. Una buena esposa confía en su marido. Cuando mi papá murió y me dejó un terreno en Chapala, Roberto me convenció de que lo vendiéramos para invertir en su negocio. Es nuestro futuro. Lupita, me decía. Es para la familia. Vendí el terreno que mi padre había comprado con el sudor de toda una vida de trabajo y le di el dinero a Roberto. Todo, hasta el último peso. Él prometió que pondríamos todo a nombre de los dos. Nunca lo hizo. El negocio, un lote de autos seminuevos, quedó solo a su nombre. Es por cuestiones fiscales, mi amor, me explicó. No te preocupes, todo es de los dos igual. Yo le creí, siempre le creía. Los años pasaron y yo me fui haciendo invisible. Roberto ya no me miraba como antes, ya no me buscaba. Cuando yo intentaba acercarme, él siempre tenía una excusa, que estaba cansado, que tenía estrés del trabajo, que le dolía la cabeza.
Yo me decía que era normal, que después de tantos años el matrimonio se vuelve más tranquilo, más de compañía. Mis hijos crecieron. Sebastián se fue a estudiar a Monterrey, Daniela se casó y se mudó a Querétaro. Los gemelos consiguieron trabajos en la Ciudad de México. La casa, que antes estaba llena de ruido y vida, se quedó vacía. Solo quedábamos Roberto y yo. Y el silencio. Un silencio tan pesado que a veces me costaba respirar. Yo intentaba llenar ese vacío. Me apunté a clases de yoga, a un grupo de lectura en la biblioteca, a voluntariado en la parroquia. Pero siempre regresaba a esa casa enorme y vacía, esperando a un hombre que cada vez llegaba más tarde, que cada vez me hablaba menos. Una noche, Roberto llegó diferente. Tenía esa energía nerviosa de alguien que ha tomado una decisión importante. Me pidió que nos sentáramos en la sala. «Lupita, necesito hablar contigo», me dijo. Y ahí fue cuando mi mundo se derrumbó. Me dijo que ya no me amaba, que hacía años que no me amaba. Me dijo que había conocido a alguien más, alguien que lo hacía feliz, alguien que lo entendía. Me dijo que quería el divorcio. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. 40 años de mi vida dedicados a este hombre, y ahí estaba él, diciéndome que todo había sido un desperdicio. La mujer se llamaba Vanessa. Tenía 42 años, vendedora de bienes raíces, divorciada sin hijos. Roberto me mostró una foto de ella en su teléfono, como si estuviera presumiendo un carro nuevo. Era bonita, lo admito, delgada, arreglada, con ese aire de mujer independiente y segura que yo nunca tuve. «Vanessa me hace sentir vivo otra vez», me dijo Roberto, como si con eso justificara destruir nuestra familia. Le supliqué que lo pensara mejor, que fuéramos a terapia de pareja, que le diéramos una oportunidad a nuestro matrimonio. Él se rió en mi cara. «¿Terapia? Lupita, ya no hay nada que salvar. Llevo 3 años con Vanessa. Esto no es un capricho, es mi nueva vida». 3 años. Llevaban 3 años juntos mientras yo seguía lavando su ropa, preparando su comida, esperándolo como una tonta. La humillación me quemaba por dentro. Roberto me dijo que podía quedarme en la casa hasta que se vendiera, que iba a ser generoso conmigo en el divorcio. Generoso. Como si 40 años de mi vida se pagaran con generosidad. Se mudó con Vanessa a un departamento en la zona más cara de la ciudad. Mis hijos se enteraron y las reacciones fueron diversas. Sebastián dejó de hablarle a su padre. Daniela intentó ser neutral. Decía que no quería tomar lados. Los gemelos, los consentidos de Roberto, lo defendieron. «Papá tiene derecho a ser feliz», me dijeron. «No podemos juzgarlo». Esas palabras de mis propios hijos me dolieron más que la traición de Roberto. Las cosas se empeoraron rápido. Roberto contrató a uno de los abogados más agresivos de Guadalajara, un tipo con fama de destruir a las esposas en los divorcios. Empezaron a llegarme documentos legales, demandas, citatorios. Roberto reclamaba que la casa era solo suya porque él la había pagado, que el negocio era solo suyo porque estaba a su nombre, que yo no tenía derecho a nada porque nunca había trabajado. Nunca había trabajado. 40 años criando a sus hijos, manteniendo su casa, apoyando su carrera, y según él, yo nunca había trabajado. Me exigía que desalojara la casa en 30 días. Vanessa empezó a acompañarlo a las audiencias preliminares, tomada de su brazo, sonriendo como si todo fuera una fiesta. Un día me encontré con ellos en el supermercado. Yo estaba comprando lo básico, tratando de ahorrar cada peso, porque Roberto había cancelado todas las tarjetas de crédito que yo usaba. Ellos tenían el carrito lleno de vinos caros, quesos importados, mariscos. Vanessa me miró de arriba a abajo y le dijo algo a Roberto al oído. Los dos se rieron. Me sentí tan pequeña, tan insignificante. Llegué a la casa y lloré durante horas. Llamé a Daniela buscando consuelo. «Mamá, tienes que superarlo», me dijo. «Papá siguió adelante. Tú también deberías hacerlo». Mis propios hijos me habían dado la espalda. Estaba completamente sola. O eso creía.
Una tarde, mi prima Estela vino a visitarme. Estela siempre había sido la rebelde de la familia, la que se divorció 2 veces y no le importó lo que dijera la gente. Me encontró hecha un desastre, sin bañarme en 2 días, la casa sucia, sin ganas de nada. Lupita, por el amor de Dios, mírate, me dijo. ¿Vas a dejar que ese desgraciado te destruya así? Le conté todo, lo de la casa, lo del negocio, lo de los abogados. Estela me escuchó con atención y luego me preguntó, ¿tienes dinero para un buen abogado? Le dije que no, que Roberto controlaba todo el dinero. Ella sacó su teléfono y marcó un número. Conozco al mejor abogado de divorcios de todo Jalisco. Le ganó un caso a mi segunda exmarido y lo dejó en la calle. Se llama licenciado Méndez. Vamos a verlo mañana mismo. Al principio dudé. ¿Qué podía hacer un abogado si yo no tenía con qué pagarle? Pero Estela insistió tanto que al final acepté. Al día siguiente fuimos al despacho del licenciado Méndez. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo completamente blanco, pero una energía juvenil. Me hizo sentarme y me pidió que le contara todo, absolutamente todo desde el principio. Le hablé de los 40 años de matrimonio, de los hijos, de cómo dejé todo por Roberto, del terreno de mi papá que vendí para invertir en su negocio, de cómo Roberto puso todo a su nombre, de Vanessa, de la demanda de divorcio. El licenciado Méndez me escuchó sin interrumpir tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Guadalupe, me dijo, su esposo y su abogado creen que usted es una mujer sin recursos, sin educación, sin opciones. Creen que la van a aplastar como a una mosca. ¿Estoy en lo correcto? Asentí, las lágrimas ya corriendo por mi cara otra vez. Bien, continuó el licenciado. Esa percepción es nuestra mayor ventaja. Ellos van a subestimarte, van a bajar la guardia, y cuando lo hagan, vamos a atacar. Me explicó que en México las leyes de divorcio protegen a las esposas, especialmente después de matrimonios tan largos. Me dijo que yo tenía derecho a la mitad de todo lo que Roberto había acumulado durante el matrimonio, incluyendo el negocio. Pero señora, agregó, necesito que confíe en mí completamente. Le voy a pedir que haga cosas que tal vez no entienda en el momento, pero todo es parte de la estrategia. ¿Puede hacer eso? Le pregunté cuánto iba a costar. Él sonrió. Mi cuota sale de lo que le ganemos a su esposo. Si perdemos, no me debe nada. Pero no vamos a perder. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Pero el licenciado Méndez todavía tenía más que decirme. Antes de empezar necesito hacerle unas preguntas importantes. ¿Usted tiene algún dinero guardado que su esposo no conozca? ¿Algún bien a su nombre? ¿Alguna herencia que esté por recibir? Negué con la cabeza, sintiéndome otra vez inútil y vacía. Pero entonces recordé algo que había olvidado completamente. Cuando mi mamá murió hace 10 años, me dejó a mí y a mis 2 hermanas una casa vieja en Tlaquepaque. Era la casa donde crecimos, pequeña, modesta, en una colonia que antes era de clase trabajadora, pero que con los años se había puesto de moda por las galerías de arte y los restaurantes. Mis hermanas y yo nunca hicimos nada con esa casa. Estaba rentada a una pareja de artistas que nos pagaban una renta mínima, apenas para cubrir el predial. Yo usaba mi parte de esa renta, unos 2,000 pesos al mes, para mis gastos personales. Roberto ni siquiera sabía que existía esa casa. Le conté esto al licenciado Méndez, y sus ojos se iluminaron. ¿Sabe cuánto vale esa propiedad ahora, señora Guadalupe? Me encogí de hombros. Tlaquepaque se ha revalorizado increíblemente en los últimos años. Una casa ahí, incluso vieja, puede valer varios millones de pesos. Y es un bien que usted heredó durante el matrimonio, pero que está solo a nombre suyo y de sus hermanas, no de su esposo. Él no tiene derecho a nada de eso. No podía creerlo. Durante todos estos meses pensando que no tenía nada, resulta que tenía una propiedad valiosa. El licenciado hizo más preguntas. Me preguntó por mis hermanas si estarían dispuestas a ayudarme.
Le expliqué que nos llevábamos bien, que ellas también estaban indignadas por lo que Roberto me estaba haciendo. Perfecto, dijo el licenciado. Aquí está lo que vamos a hacer. Y entonces me explicó un plan tan brillante, tan perfectamente diseñado para darle vuelta a la situación, que por primera vez en meses sonreí de verdad. El plan era el siguiente. Primero, yo tenía que mantener el perfil más bajo posible. Nada de confrontar a Roberto, nada de escenas dramáticas, nada que lo pusiera alerta. Tenía que parecer derrotada, asustada, sin recursos. Segundo, el licenciado Méndez iba a presentarse ante el juez y ante el abogado de Roberto como un favor que le estaba haciendo a una prima lejana, llevando el caso casi por caridad. Iba a actuar como un abogado mediocre, poco preparado, para que el equipo de Roberto se confiara. Tercero, mientras tanto íbamos a investigar cada detalle de las finanzas de Roberto. El licenciado tenía contactos con contadores forenses, investigadores privados. Íbamos a encontrar cada peso que Roberto hubiera escondido, cada truco contable que hubiera usado. Cuarto, mis hermanas y yo íbamos a vender la casa de Tlaquepaque, pero en privado, sin hacer ruido. El licenciado tenía un cliente que estaba buscando exactamente ese tipo de propiedad. Podíamos vender rápido y obtener un buen precio. Ese dinero iba a financiar la investigación y los gastos legales. Y quinto, el golpe maestro. El licenciado había descubierto que Roberto nunca había declarado todos sus ingresos al fisco. Tenía 2 negocios más, aparte del lote de autos. Negocios que manejaba con prestanombres para evadir impuestos. Si nosotros presentábamos esa información, en el juicio de divorcio, Roberto no solo tendría que darme la mitad de todo, sino que también enfrentaría una auditoría fiscal que podría arruinarlo completamente. Salí de esa reunión sintiéndome transformada. Por primera vez en mi vida, yo iba a ser la que tenía el control. Yo iba a ser la que daba las sorpresas. Empecé a seguir el plan al pie de la letra. En las siguientes semanas, cuando me encontraba con Roberto en las audiencias preliminares, yo actuaba como la esposa sumisa y derrotada que él esperaba ver. Lloraba, me veía mal arreglada, llegaba en taxi en lugar de en carro propio. Todo era actuado. Roberto y Vanessa se sentían más confiantes cada vez. En una de las audiencias, el abogado de Roberto ofreció un acuerdo. Me daba 500,000 pesos y la casa, pero yo renunciaba a cualquier derecho sobre el negocio o sus otros bienes. Era un insulto. El negocio valía por lo menos 20 millones de pesos. El licenciado Méndez, siguiendo el plan, actuó como si estuviera considerando seriamente la oferta. Lo vamos a pensar, licenciado, les dijo. Mi clienta solo quiere paz. Mientras tanto, la investigación avanzaba. El contador forense que contrató el licenciado Méndez encontró cosas increíbles. Roberto no solo tenía el lote de autos, tenía una flotilla de camiones de carga que operaban bajo el nombre de un primo suyo. Tenía inversiones en bienes raíces en Puerto Vallarta, a nombre de Vanessa. Había transferido casi 3 millones de pesos a cuentas en el extranjero. Todo esto en los últimos 3 años, justamente cuando empezó su relación con Vanessa. Estaba preparándose para dejarme en la calle, mientras él se iba a vivir la gran vida con su amante. Mis hermanas y yo vendimos la casa de Tlaquepaque. Un empresario que quería convertirla en un restaurante boutique nos ofreció 4 millones de pesos. Mi parte fue de 1.300.000 pesos. Era más dinero del que había tenido en mi vida. Pero no lo gasté en mí. Todo fue para el caso, para los investigadores, para los abogados, para las pruebas que estábamos recopilando. Roberto no tenía idea de nada. Pensaba que yo estaba viviendo de la caridad de mis hermanas. Un día, como a los 2 meses de haber empezado el proceso, Roberto me llamó directamente. Lupita, esto se está alargando demasiado. Acepta la oferta que te hice y terminemos con esto. Si sigues siendo necia, voy a retirar la oferta y te vas a quedar sin nada. Lo dejé hablar. Lo dejé amenazarme. Y cuando terminó le dije, con la voz más sumisa que pude, está bien, Roberto, acepto. Solo quiero que esto termine. Podía escuchar la sonrisa de triunfo en su voz.
Sabía que entrarías en razón. Mañana le digo a mi abogado que prepare los papeles finales. Pero claro, no iba a aceptar nada. Era parte del plan. Que Roberto creyera que había ganado. Que bajara completamente la guardia. Al día siguiente, el abogado de Roberto envió los documentos finales al despacho del licenciado Méndez. Los papeles decían que yo renunciaba a todo, excepto a la casa y a los 500,000 pesos. El licenciado los revisó y me llamó. «Señora Guadalupe, es hora. ¿Está lista?» Le dije que sí, estaba más que lista. El licenciado Méndez mandó una respuesta al abogado de Roberto. En lugar de aceptar el acuerdo, presentó una contrademanda con toda la evidencia que habíamos recopilado. 120 páginas de documentos, fotografías de cuentas bancarias, registros de propiedades, declaraciones de testigos. Mostramos los 3 negocios ocultos de Roberto. Mostramos las transferencias millonarias a Vanessa. Mostramos cómo había vaciado cuentas conjuntas y las había movido a su nombre solo. Mostramos facturas falsas que usaba para deducir gastos que nunca existieron. Y al final, le informamos que habíamos enviado copias de toda esta información al Servicio de Administración Tributaria. Roberto iba a ser auditado. Según me contó después el licenciado Méndez, cuando el abogado de Roberto recibió esos documentos se puso blanco. Llamó a Roberto de inmediato. Roberto no lo podía creer. Me llamó gritando, histérico. «¿Qué hiciste, Lupita? ¿Qué chingados hiciste?» Por primera vez en 40 años le grité de vuelta. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, Roberto, defenderme. Y le colgué. Bloqueé su número. No quería escuchar más sus mentiras. Los siguientes días fueron un torbellino. El abogado de Roberto intentó todo para detener el proceso. Pidió aplazamientos, cuestionó la validez de las pruebas, trató de intimidar al licenciado Méndez. Nada funcionó. El juez, una mujer de unos 50 años que había visto 1000 casos como el mío, revisó toda la evidencia con cuidado. En la siguiente audiencia, con Roberto y Vanessa presentes, el juez dictaminó que todo el proceso de divorcio se detendría hasta que se hiciera una valoración completa de todos los bienes de Roberto, incluyendo los que había ocultado. Roberto llegó a esa audiencia en traje caro, con Vanessa del brazo, sonriendo como si todo fuera un trámite sin importancia. Yo llegué sola, vestida sencilla pero digna. El licenciado Méndez me había dicho que me arreglara bien ese día. «Hoy empieza el show de verdad», me había dicho. Cuando el juez empezó a leer el dictamen, la sonrisa de Roberto se fue borrando. Cuando mencionó los negocios ocultos, Roberto se puso pálido. Cuando habló de la auditoría del SAT, Roberto se tuvo que sentar porque las piernas no lo sostenían. Vanessa lo miraba sin entender qué estaba pasando. El abogado de Roberto pidió un receso. El juez se lo concedió. Durante ese receso, vi a Roberto y a su abogado discutir acaloradamente en el pasillo. Roberto me miraba con una mezcla de odio y miedo que nunca había visto en él. Vanessa se acercó a mí. «Esto no va a cambiar nada», me dijo. «Roberto y yo nos amamos. Puedes quitarle su dinero, pero no puedes quitarme a mí». La miré directo a los ojos y le sonreí. «Querida, quédate con él. Cuando termine este juicio no le va a quedar nada. Vas a tener que mantenerlo tú». La cara que puso no tuvo precio. Cuando regresamos a la sala, el abogado de Roberto tenía una nueva propuesta. Roberto ofrecía darme la mitad del negocio del lote de autos, la casa, y 2 millones de pesos en efectivo. Era mucho más que la oferta original, pero seguía siendo insultante. El licenciado Méndez ni siquiera consideró responder. En su lugar, presentó nuestra contraoferta. Nosotros queríamos 50% de todos los bienes de Roberto, incluyendo los negocios ocultos. Queríamos pensión alimenticia retroactiva por los 3 años que Roberto llevaba con Vanessa, mientras seguía casado conmigo. Queríamos compensación por los 40 años que dediqué al matrimonio sin percibir un salario. El licenciado calculó que mi trabajo como ama de casa, madre y administradora del hogar equivalía a por lo menos 15,000 pesos al mes durante 40 años.
40 años por 12 meses por 15,000 pesos. 7,200,000 pesos. Y queríamos que Roberto pagara todos los gastos legales del proceso. La suma total, casi 20 millones de pesos. El abogado de Roberto dijo que era ridículo, que nunca un juez iba a conceder eso. Pero el licenciado Méndez tenía un as bajo la manga. Presentó jurisprudencia de casos similares, donde los jueces habían fallado a favor de las esposas. Presentó estudios sobre el valor económico del trabajo doméstico no remunerado. Presentó cálculos actuariales de lo que yo habría ganado si hubiera seguido trabajando esos 40 años en lugar de quedarme en casa. El juez tomó todo en consideración y dijo que daría su fallo en 30 días. Esos 30 días fueron eternos. Roberto intentó contactarme de todas las formas posibles. Me mandaba mensajes por medio de los hijos, me enviaba flores con tarjetas pidiendo perdón, hasta fue a buscarme a la iglesia un domingo. Yo no le respondí nada. El licenciado Méndez me había instruido muy claramente. Ningún contacto con Roberto hasta que saliera el fallo. Mientras esperábamos, pasaron cosas interesantes. Los gemelos, Miguel y Fernando, que al principio habían defendido a su padre, empezaron a cambiar de opinión cuando se enteraron de todo lo que Roberto había hecho. Miguel me llamó una noche llorando. Mamá, perdóname. No sabía todo lo que papá te hizo. No sabía lo de los negocios escondidos, lo del dinero que te robó. Pensé que solo se había enamorado de otra persona. No sabía que te estaba robando. Esa conversación me hizo llorar, pero de alivio. Mis hijos estaban regresando a mí. Daniela también se acercó. Me confesó que Roberto la había estado presionando para que me convenciera de aceptar el primer acuerdo. Le había prometido darle dinero para el enganche de una casa si me convencía. Me siento tan avergonzada, mamá, me dijo. Me usó y yo te fallé. La perdoné. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Sebastián, que desde el principio estuvo de mi lado, organizó una cena con todos mis hijos. Fue la primera vez en años que estábamos los 5 juntos sin Roberto. Lloramos, nos abrazamos, hablamos de todo. Ellos me pidieron perdón por no haber visto lo que estaba pasando, por no haberme defendido. Yo les dije que no había nada que perdonar, que lo importante era que ahora estábamos juntos. Por otro lado, la relación entre Roberto y Vanessa empezó a deteriorarse. Estela, que seguía teniendo contactos en todos lados, me contó los chismes. Vanessa estaba furiosa porque Roberto le había mentido sobre su situación financiera. Ella pensaba que se estaba metiendo con un hombre rico, y ahora resultaba que ese hombre podía perder todo. Hubo peleas, gritos, escenas en restaurantes. La vida perfecta que ellos habían imaginado se estaba desmoronando. Finalmente llegó el día del fallo. Todos estábamos en la sala del juzgado. Roberto y su abogado de un lado, yo y el licenciado Méndez del otro. Vanessa no vino. Había terminado con Roberto 3 días antes, según me enteré después. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez empezó a leer. Habló sobre la institución del matrimonio, sobre los sacrificios que hacen las mujeres, sobre la justicia. Y entonces dio su fallo. Me concedió 40% de todos los bienes de Roberto, incluyendo los negocios ocultos. No fue el 50% que pedimos, pero fue mucho más de lo que Roberto quería dar. Me dio la casa. Me dio pensión alimenticia de 30,000 pesos mensuales hasta que yo me volviera a casar o muriera. Me dio 3 millones de pesos en compensación por el trabajo doméstico no remunerado y obligó a Roberto a pagar todos los gastos legales del juicio, que ya sumaban más de 800,000 pesos. En total, yo iba a recibir poco más de 18 millones de pesos en bienes, efectivo y pensión. Roberto se tuvo que sostener de la mesa. Su abogado pidió permiso para apelar. El juez dijo que era su derecho, pero que mientras tanto el fallo se ejecutaría de inmediato. Roberto tendría 30 días para empezar a transferir los bienes.
Salí de ese juzgado caminando en las nubes. El licenciado Méndez me abrazó. Lo logramos, señora Guadalupe, lo logramos. Pero la historia no terminó ahí. Roberto apeló como era de esperarse, pero su situación empeoró mucho más. La auditoría del SAT encontró evasión fiscal por más de 5 millones de pesos. Le impusieron multas enormes y le congelaron cuentas. Uno de sus socios en los negocios escondidos, furioso porque Roberto lo había expuesto, lo demandó por fraude. Los camiones que tenía registrados a nombre de su primo fueron embargados. En cuestión de 3 meses, el imperio que Roberto había construido se derrumbó. Tuvo que vender el lote de autos para pagar las multas del SAT. Tuvo que vender el departamento lujoso donde vivía. Terminó rentando un cuarto en casa de su hermana. Vanessa, por supuesto, desapareció completamente cuando vio que Roberto no tenía dinero. Lo bloqueó de todas las redes sociales, cambió su número de teléfono. La última vez que supe de ella, estaba saliendo con un empresario de Monterrey. Roberto intentó reconciliarse conmigo. Me mandó una carta de 10 páginas pidiéndome perdón, diciendo que había sido un tonto, que yo era el amor de su vida, que Vanessa solo había sido un error. Me decía que podíamos volver a empezar, que con el dinero que yo había ganado en el juicio podíamos invertir en un nuevo negocio juntos. Leí esa carta y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo indiferencia. Este hombre que había sido mi mundo durante 40 años ahora era un extraño para mí. No le respondí. Pasé la carta por la trituradora de documentos y seguí con mi vida. Mi nueva vida. Con el dinero del divorcio, hice cosas que nunca imaginé que haría. Primero, invertí una buena parte en fondos seguros que me dan rendimientos mensuales. Con eso y la pensión que me da Roberto, tengo más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Segundo, compré un departamento precioso en una zona tranquila de Guadalajara, con vista a las montañas, lleno de luz. Lo decoré exactamente como yo quería, sin tener que preguntarle a nadie. Cada mueble, cada color, cada detalle es mío. Tercero, empecé a viajar. Fui a Oaxaca con mis hermanas y conocimos los talleres de alebrijes. Fui a Chiapas con un grupo de mujeres de mi edad y visitamos las zonas arqueológicas. Fui a la Ciudad de México y vi los murales de Diego Rivera que siempre quise ver. Y en enero del año pasado hice algo que jamás pensé que haría. Viajé sola a Europa. Pasé 2 semanas en España, caminando por las calles de Madrid y Barcelona, comiendo tapas, visitando museos. Me sentía libre de una manera que nunca había experimentado. Pero más allá del dinero y los viajes, lo más importante es que recuperé mi identidad. Durante 40 años fui la esposa de Roberto, la mamá de Sebastián, Daniela, Miguel y Fernando. Nunca fui solo Lupita. Ahora estoy descubriendo quién es Lupita, qué le gusta, qué la hace feliz. Volví a tomar clases, pero ahora de pintura en acuarela. Descubrí que se me da bastante bien. Tengo un grupo de amigas, todas mujeres de mi edad, que también pasaron por divorcios o pérdidas, y nos juntamos cada semana a platicar, a reírnos, a apoyarnos. Hace unos meses, en una de las exposiciones de la clase de pintura, conocí a un señor muy agradable. Se llama Javier. Tiene 68 años, es viudo, fue maestro de secundaria toda su vida. Nos hicimos amigos. Tomamos café de vez en cuando, vamos al cine, platicamos de libros y de arte. Nada romántico, solo una amistad bonita. Pero lo menciono porque Roberto se enteró y se puso furioso. Me mandó un mensaje reclamándome que cómo era posible que yo ya estuviera saliendo con alguien, que ni siquiera había pasado 1 año del divorcio, que qué iba a decir la gente. Me dio risa. Este hombre que me engañó durante 3 años, que me dejó por una mujer 20 años más joven, que intentó dejarme en la calle, ahora me reclamaba por tomar un café con un amigo. Le respondí un solo mensaje. Roberto, mi vida ya no es asunto tuyo. No me vuelvas a contactar. Y lo bloqueé definitivamente.
Mis hijos están orgullosos de mí. Sebastián dice que soy su inspiración, que si yo pude reinventarme a los 64 años, él puede hacer lo que sea. Daniela me dice que ahora me ve más feliz que nunca. Los gemelos admitieron que siempre supieron que su papá no me trataba bien, pero que no sabían cómo decírmelo. Ahora todos tenemos una relación más honesta, más real. La semana pasada festejamos mi cumpleaños 65. Mis 4 hijos vinieron con sus parejas, mis hermanas, Estela, mis amigas nuevas, el licenciado Méndez y su esposa. Incluso Javier vino con un ramo de flores. Fue una fiesta pequeña pero llena de amor verdadero. Soplé las velas de mi pastel y pedí un deseo. No lo voy a decir porque entonces no se cumple, pero tiene que ver con seguir siendo esta nueva versión de mí, esta Lupita que no sabía que existía. A veces pienso en ese día en el juzgado, cuando Roberto se inclinó hacia mí y me dijo que iba a quitarme todo. Cuando Vanessa me sonrió con esa burla cruel. Cuando yo pensé que mi vida se había acabado. Y luego pienso en lo que pasó después, en cómo la historia se dio vuelta completamente. Roberto no me quitó nada. Al contrario, perdió todo, su dinero, su reputación, su familia, su orgullo. Y yo gané todo, no solo el dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi identidad. La gente del barrio todavía habla de mi caso. Me han dicho que soy una inspiración para muchas mujeres que están en situaciones similares. Mujeres que llevan años en matrimonios donde no las valoran, donde las engañan, donde las menosprecian, pero que tienen miedo de irse porque no saben cómo van a sobrevivir. A esas mujeres les digo, sí se puede. No es fácil, no va a ser rápido, pero sí se puede. Busquen ayuda, busquen información, busquen apoyo. No se queden calladas, no se dejen pisotear. Ustedes valen mucho más de lo que sus maridos les hacen creer. Hace unas semanas me encontré a Roberto en el supermercado. Fue inevitable. Guadalajara es grande, pero no tanto. Estaba solo, comprando lo básico. Se veía cansado, envejecido. Me vio y se quedó paralizado. Yo iba con Javier, los dos cargando bolsas de un almuerzo que íbamos a preparar juntos. Roberto nos miraba sin saber qué hacer. Me acerqué, no para ser cruel, sino porque ya no guardo rencor. Hola Roberto, le dije, ¿cómo estás? Él murmuró algo incoherente. Se veía tan pequeño, tan acabado. Me dio un poco de lástima, pero solo un poco. Te ves bien, Lupita, me dijo finalmente. Te ves feliz. Le sonreí. Es porque lo soy, Roberto, es porque lo soy. Y esa es mi historia. La historia de cómo el que iba a ser el peor día de mi vida se convirtió en el principio de mi liberación. La historia de cómo un hombre que pensó que me podía destruir terminó destruyéndose a sí mismo. La historia de cómo una mujer de 64 años que pensaba que su vida había terminado, descubrió que apenas estaba comenzando. Ahora tengo planes para el futuro. Quiero seguir viajando. Quiero conocer más de mi país y del mundo. Quiero mejorar mi pintura. Tal vez algún día hacer una exposición individual. Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mis nietos. Quiero seguir cultivando mis amistades. Y quién sabe, tal vez en algún momento esté lista para algo más que amistad con alguien como Javier. O tal vez no. Y está bien también. Por primera vez en mi vida, las decisiones son solo mías. Si algo aprendí de todo esto, es que nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para exigir lo que mereces, nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas pasado en una situación mala, siempre hay salida. Siempre hay esperanza. También aprendí que el dinero no es lo más importante, aunque ayuda mucho, no voy a mentir. Lo más importante es recuperar tu dignidad, tu voz, tu poder. Yo pasé 40 años sin voz, dejando que Roberto tomara todas las decisiones, callándome cuando me lastimaba, aceptando migajas cuando merecía un banquete. Nunca más voy a permitir que nadie me trate como me trató Roberto. A las mujeres que están viendo esto, les quiero decir algo muy importante. Ustedes no necesitan un hombre para ser felices.
Yo sé que nos criaron diciéndonos que una mujer sin marido está incompleta, que necesitamos un hombre que nos proteja, que nos mantenga. Es mentira. Todo eso es mentira. Ustedes son completas por sí mismas. Ustedes son fuertes, capaces, valiosas, con o sin pareja. Y si tienen una pareja que no las valora, que las engaña, que las maltrata, están mejor solas. Créanme, yo estuve 40 años con un hombre que no me merecía, y ahora que estoy sola soy más feliz que nunca. El licenciado Méndez se volvió un amigo muy querido. Seguimos en contacto, almorzamos de vez en cuando. Me dice que mi caso es uno de los que más satisfacción le han dado en su carrera. No solo ganamos en términos legales, me dijo la última vez que nos vimos, sino que usted realmente transformó su vida. Eso no pasa en todos los casos. Le agradezco tanto a ese hombre. Sin su estrategia, sin su inteligencia, sin su apoyo, yo probablemente hubiera aceptado esos 500,000 pesos y la casa, y Roberto estaría viviendo la gran vida mientras yo apenas sobrevivía. Pero gracias al licenciado, la historia fue muy diferente. También le agradezco a mi prima Estela, que fue la que me llevó con el licenciado Méndez. Estela me dice que ella solo me conectó, que todo lo demás lo hice yo. Pero yo sé que sin ese empujón inicial, yo probablemente me hubiera quedado en mi casa llorando hasta que me obligaran a irme. Y les agradezco a mis hermanas, que vendieron conmigo la casa de mi mamá para financiar el caso. Ellas pudieron haber dicho que no, que por qué iban a arriesgar su herencia en un juicio que tal vez no ganábamos. Pero confiaron en mí, me apoyaron. Cuando ganamos el caso, les devolví su dinero con intereses. Ellas no querían aceptarlo, decían que habían hecho todo por amor, no por dinero. Pero yo insistí, se lo merecían. Mis hijos también han sido un apoyo fundamental, especialmente en estos últimos meses. Sebastián me ayudó a mudarme al departamento nuevo, cargó cajas, armó muebles, instaló cosas. Daniela me acompaña a las clases de pintura, a veces pinta conmigo. Los gemelos me instalaron todas las aplicaciones del teléfono que necesito, me enseñaron a usar las redes sociales. Ahora tengo Instagram y subo fotos de mis viajes y de mis pinturas. Tengo más de 2,000 seguidores, la mayoría mujeres de mi edad que me dicen que soy su inspiración. Roberto, por cierto, tuvo que conseguir trabajo como vendedor en una tienda de autopartes. Después de haber sido su propio jefe durante 20 años, ahora tiene un horario fijo, un sueldo modesto, un jefe que le da órdenes. Sé esto porque Miguel me lo contó. Miguel todavía habla con su papá de vez en cuando. Dice que siente lástima por él. Yo le digo que está bien que mantenga una relación con su padre si quiere, pero que no olvide todo lo que Roberto me hizo. No es solo que me engañó, es que trató de dejarme en la calle después de 40 años de matrimonio. Eso no se olvida. Vanessa, la última vez que supe, se casó con ese empresario de Monterrey. Vi fotos de su boda en Facebook. Se veía muy feliz, toda vestida de blanco como si fuera la primera vez que se casaba. Me dio risa. Espero que este matrimonio le dure más que su relación con Roberto. Aunque conociéndola, si este señor pierde su dinero, ella va a salir corriendo igual que hizo con Roberto. Hay gente que solo ama el dinero, no a las personas. Yo ya no le guardo rencor a Vanessa. Al final, ella me hizo un favor. Si Roberto no me hubiera dejado por ella, yo probablemente seguiría en ese matrimonio muerto, sin vida, sin alegría. Vanessa fue el catalizador que necesitaba para despertar, para reaccionar, para cambiar mi vida. Así que en cierto modo, le debería dar las gracias. Aunque no lo voy a hacer, tampoco hay que exagerar. La pensión que me pasa Roberto llega puntual cada mes. 30,000 pesos que se depositan automáticamente en mi cuenta. Yo ni siquiera tengo que hablar con él. Todo se maneja a través de los abogados. Ese dinero, sumado a los rendimientos de mis inversiones, me da más de 50,000 pesos al mes. Es más de lo que Roberto me daba cuando estábamos casados. Y además, ahora es todo mío. No tengo que pedirle permiso a nadie para gastarlo. Uso ese dinero para viajar, para mis clases, para invitar a mis hijos a comer.
para ayudar a causas que me importan. Me hice voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Voy 2 veces por semana y platico con las mujeres que están ahí. Les cuento mi historia, las animo a que no se rindan. Muchas de ellas están en situaciones mucho peores que la que yo viví. Hay mujeres golpeadas, amenazadas, con hijos pequeños, sin recursos, sin educación. Yo trato de ayudarlas como puedo, a veces con consejos, a veces con contactos de abogados, a veces solo escuchándolas. Esa experiencia me ha dado mucha perspectiva. Yo pensaba que mi situación era terrible, y sí lo era, pero comparada con lo que algunas de estas mujeres viven, yo tuve suerte. Yo nunca sufrí violencia física, yo tuve hijos que eventualmente me apoyaron, yo tenía una propiedad que me dio recursos para pelear legalmente. Muchas de estas mujeres no tienen nada de eso. Por eso trato de usar mi historia para inspirarlas, para mostrarles que sí se puede salir, sí se puede empezar de nuevo. El refugio está organizando un taller sobre derechos legales de las mujeres en el divorcio, y me pidieron que compartiera mi testimonio. Voy a hablar la próxima semana frente a un grupo de como 50 mujeres. Estoy nerviosa, pero también emocionada. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una sola mujer a defenderse, a no dejarse pisotear, todo habrá valido la pena. También estoy escribiendo un libro. Bueno, no sé si llamarlo libro, más bien es como un diario donde cuento toda mi experiencia, desde el matrimonio con Roberto hasta el divorcio y mi nueva vida. Una editorial pequeña de Guadalajara se interesó en publicarlo. Dicen que historias como la mía son importantes, que pueden ayudar a otras mujeres. Nunca pensé que a mi edad iba a convertirme en escritora, pero aquí estoy, escribiendo mi vida, revisando borradores, eligiendo qué fotos incluir. El libro va a salir el próximo año. Mis hijos están muy emocionados. Sebastián dice que va a comprar 100 copias para regalar. Daniela ya diseñó toda una estrategia de redes sociales para promoverlo. Los gemelos dicen que van a hacer un video promocional. Es bonito tener a mis hijos apoyándome así. Hace unos días, en una de mis clases de pintura, la maestra nos pidió que pintáramos algo que representara nuestra vida actual. Yo pinté una mariposa saliendo de su crisálida, con las alas desplegadas lista para volar. La maestra dijo que era perfecto, que capturaba una transformación hermosa. Eso es exactamente como me siento, como una mariposa que estuvo encerrada durante 40 años y finalmente está libre. Javier me invitó a acompañarlo a un viaje a Guanajuato el próximo mes. Va a un encuentro de maestros jubilados y me preguntó si quería ir. Le dije que sí. Vamos a quedarnos en hoteles separados porque no estamos en ese punto todavía. Tal vez nunca lleguemos a ese punto, y está bien. Pero me gusta su compañía. Me gusta platicar con él. Me gusta que me trate con respeto y cariño sin esperar nada a cambio. Es refrescante estar con un hombre que no quiere nada de mí excepto mi amistad. Roberto se enteró del viaje porque Daniela lo mencionó sin pensar cuando habló con él por teléfono. Roberto le mandó un mensaje a Daniela diciéndole que cómo era posible que yo ya tuviera novio, que qué iba a decir la gente, que me estaba comportando como una adolescente. Daniela me enseñó el mensaje y las dos nos reímos. Este hombre no aprende. Daniela le respondió: Papá, mamá es una mujer adulta y libre. Puede hacer lo que quiera. Además, tú no tienes autoridad moral para opinar sobre la vida romántica de nadie. Roberto no respondió. Creo que finalmente está entendiendo que ya no tiene ningún control sobre mí, que esa época se acabó para siempre. La otra noche, sola en mi departamento, tomando una copa de vino y viendo la ciudad desde mi balcón, me puse a pensar en todo lo que pasó. Hace apenas 2 años, yo era una mujer sin voz, sin identidad, esperando a un marido que no me amaba, viviendo en una casa que sentía como una cárcel. Y ahora soy una mujer libre, independiente, con dinero propio, con planes y sueños, rodeada de gente que me quiere de verdad. Es casi increíble cómo puede cambiar una vida en tan poco tiempo. Y todo empezó ese día en el juzgado, cuando Roberto pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando.
Ese día cuando mi abogado me susurró, el show está por comenzar. Ese show terminó siendo el mejor espectáculo de mi vida. A todas las mujeres que están pasando por algo similar les digo, no tengan miedo. Sé que es aterrador dejar un matrimonio, especialmente cuando has pasado décadas en él, cuando tus hijos son adultos, cuando sientes que ya es muy tarde para empezar de nuevo. Pero no es tarde. Nunca es tarde para exigir respeto, para reclamar lo que es tuyo, para comenzar una nueva vida. Búsquense un buen abogado, reúnan evidencias, prepárense bien y peleen. Peleen por ustedes, peleen por su dignidad, peleen por su futuro. Y si se sienten solas, recuerden que hay muchas de nosotras que ya pasamos por esto y salimos del otro lado. Busquen grupos de apoyo, hablen con otras mujeres, no se aíslen. La fuerza está en la comunidad, en apoyarnos unas a otras. Mi consejo más importante es este: no acepten las primeras ofertas. Los abogados de sus esposos van a tratar de asustarlas, de hacerlas sentir que no tienen opciones, que deberían aceptar lo poco que les ofrecen y estar agradecidas. No caigan en eso. Busquen un abogado que realmente las defienda, que conozca las leyes, que no tenga miedo de pelear. Sí, va a costar dinero, pero es una inversión en su futuro. Yo vendí una propiedad para pagar mi caso, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. También, documenten todo. Guarden recibos, estados de cuenta, mensajes, correos, todo. Toda esa información puede ser útil en el juicio. Yo ni siquiera sabía que estaba documentando, pero resulta que todos esos años guardé facturas, recibos, papeles del banco que al final fueron evidencia importante. Si sospechan que su esposo está escondiendo dinero o bienes, contraten a un investigador. Sí, cuesta dinero, pero vale la pena. Roberto pensó que había escondido muy bien sus negocios y sus cuentas, pero el investigador que contrató mi abogado encontró todo. Todo. Y esa información fue la que cambió el juicio completamente. No se rindan. Aunque el proceso sea largo y difícil, aunque haya momentos en que quieran tirar la toalla, no lo hagan. Yo hubo días en que pensé que no valía la pena, que debería aceptar lo que Roberto ofrecía y terminar con todo. Pero mi abogado me animaba, mis hermanas me animaban, Estela me animaba. Y al final valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de angustia. Y finalmente, cuando todo termine, cuando tengan su sentencia favorable, cuando tengan su dinero o sus bienes, no se queden estancadas en el pasado. Yo podría pasar el resto de mis días odiando a Roberto, pensando en todo lo que me hizo, sintiendo rencor. Pero eso solo me lastimaría a mí, no a él. Así que decidí soltar, perdonar no por él sino por mí, y seguir adelante. Construir una nueva vida, encontrar nuevas pasiones, hacer nuevas amistades. Eso es lo que realmente importa. Roberto es mi pasado. Mi presente y mi futuro son míos, solo míos, y son hermosos. Tengo 65 años y siento que mi vida apenas está empezando. Tengo energía, tengo salud, tengo recursos, tengo libertad. Voy a aprovechar cada día, cada oportunidad, cada momento. Voy a viajar a todos los lugares que siempre quise conocer. Voy a aprender todas las cosas que siempre quise aprender. Voy a pasar tiempo con la gente que amo. Voy a ayudar a otras mujeres que están donde yo estuve. Voy a vivir mi vida al máximo, sin pedirle permiso a nadie, sin tener que dar explicaciones. Esa es mi venganza final contra Roberto, ser feliz. Más feliz de lo que jamás fui con él. Cuando él me vea en la calle, arreglada, sonriente, acompañada, exitosa, va a saber que perdió. Va a saber que tuvo una buena mujer y la destruyó. Y va a tener que vivir con eso el resto de su vida. Así que esa es mi historia completa. Desde el día en el juzgado, cuando Roberto pensó que me iba a quitar todo, hasta ahora, 2 años después, cuando yo tengo todo, y él no tiene nada. Desde cuando yo era Lupita, la esposa sumisa, hasta ahora que soy Guadalupe, la mujer libre. Fue un viaje largo, difícil, doloroso a veces,
pero valió cada segundo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Bueno, tal vez hubiera dejado a Roberto mucho antes, pero eso ya no importa. Lo importante es que al final, la justicia se hizo. El que iba a ser el peor día de mi vida se convirtió en el primero del resto de mi vida. Y el show que empezó ese día en el juzgado terminó siendo el mejor espectáculo que pude imaginar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harías en mi lugar? ¿Alguna vez has estado en una situación similar? Cuéntame en los comentarios. Y si mi historia te inspiró de alguna manera, compártela con alguien que creas que la necesita escuchar. Nunca sabemos quién puede estar pasando por algo parecido, sintiéndose sola, sintiéndose sin opciones. Tal vez tu compartir esta historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Les mando un abrazo enorme desde Guadalajara y les deseo a todas ustedes la valentía para exigir lo que merecen, la fuerza para pelear por sus derechos y la sabiduría para construir la vida que realmente quieren. Nunca es tarde. Nunca están solas. Y siempre, siempre valen más de lo que cualquier persona les hace creer. Cuídense mucho y nos vemos pronto.